Pues finalmente cae Adán Augusto López, no del todo, pero deja la coordinación, dice él, como una decisión personal, deja la coordinación de los senadores de Morena y por ende pues la Junta de Coordinación Política. Se habló mucho y no está del todo descartado, aunque él mencionó que prefería quedarse en México en territorio, se habló mucho que lo iban a mandar a una embajada, ya sabe, tipo Alejandro Gertz Manero. Los que estorban pues que se vayan, ¿no? Como el exfiscal general de la República que lo mandaron a Reino Unido. Bueno, se hablaba mucho que Adán Augusto López podía ser enviado a París o a Lisboa, alguna embajada, pues para quitarse ese peso muerto que significa para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, este señor pues acusado, señalado de posibles vínculos con la Barredora, este grupo criminal en Tabasco. Recordemos que él era gobernador cuando Hernán Bermúdez era secretario de Seguridad y jefe de la Barredora. Lo mismo que el director de su policía. Eso ha quedado pendiente, no hay investigación, pero cada vez que se ve a Adán Augusto López actuar con el partido o acercarse a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues es un golpe al camino, ¿no?, de la Cuarta Transformación. Es un golpe que recibe la presidenta Claudia Sheinbaum. Adán Augusto López obviamente se queda como senador pues por el fuero, ¿no? Por el fuero, aunque dice que ahora se va a ir a gastar zapato, a gastar suela, rumbo al 2027, a una de las circunscripciones, a la que incluye la Ciudad de México, ni más ni menos, importantísima, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Morelos, que pues va a combinar su trabajo como senador y como político en campaña. ¿Cómo le hacen para lograr todas estas cosas al mismo tiempo? Pues quién sabe, solamente los políticos tienen esta capacidad, pero ya recordemos que Adán Augusto López es al mismo tiempo senador y al mismo tiempo es notario y al mismo tiempo es inversionista, ganadero, asesor, arrendador, heredero, pues un tipo realmente multifacético que ahora asegura, lo que no es creíble, que se va por su propio pie de la coordinación. Había tenido problemas también ya de comunicación con el Partido del Trabajo, con el Partido Verde, que había pedido que ya no fuera su interlocutor con la reforma electoral, y con una decena de escándalos. Así se va de la coordinación, en un muy pequeño resumen de lo que es este señor, este senador. Leti Robles de la Rosa, periodista y articulista de Excelsior. ¿Cómo estás, Leti? Buenos días. ¿Qué tal, Azucena? Muy buenos días a toda tu audiencia en esta mañana tan fría como lo fue ayer, domingo, Uh-huh. cuando, pues, poco antes de las 9 de la mañana, se supo de esta decisión de Adán Augusto López Hernández de pedirle al grupo parlamentario de Morena, que ayer se reunía en la vieja casona de Jicotencal para recibir y escuchar a Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, pues cuando él les planteó que pues se iba de la coordinación porque pues había recibido la oferta de convertirse en un operador electoral en la cuarta circunscripción. Uh-huh. Los estados, las entidades federativas que incluye la cuarta circunscripción, tú ya las has detallado. Y bueno, esto sorprendió a la mayoría de los senadores, incluidos algunos de su primer círculo, que no habían sido informados con anticipación de esta decisión de Adán Augusto López Hernández. Y de acuerdo al relato de los propios senadores consultados para saber cómo estuvo esa reunión, que fue privada, pues el único que protestó porque se iba Adán Augusto fue Gerardo Fernández Noroña, porque dijo que esa salida le daba la razón a la oposición y que la oposición siempre había querido ir tras el coordinador de los morenistas, y para él pues eso estaba muy mal. Y bueno, pues así fue esa mañana de ayer, una Uh-huh. noticia que nace en esas viejas e históricas paredes de Jicotencat y que retumbaron en prácticamente todos los rincones del sistema político de Morena, con sus aliados y sobre todo, Azucena, pues con los, comillas, ahijados, comillas, del propio Adán Sí, Augusto claro. López Su Hernández. grupo, sus protegidos, sus Así cercanos. es, Ajá. y que bueno, retumba en lugares pues como Tijuana, o bueno, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Tabasco, y alguno que otro expriista que recientemente, o expanista que recientemente pues saltó a las filas de Morena, instados por el propio Adán Augusto López Hernández. Oye, Azucena. Leti, luego, bueno, pues
Ana Augusto, pues ya vemos que tiene un montón de cosas pendientes con la justicia, con Morena, era un peso realmente pesado para la presidenta Claudia Sheinbaum. Obviamente él va a decir que tomó la decisión en bien del partido, por supuesto, ¿no? Nada más faltaba que saliera a decir que lo habían removido porque estorba en el Senado, porque estorba con los interlocutores, etcétera. Pero el señor se queda con el fuero, ¿no? O sea, va a ser doble cachucha. Tiene que ser, Azucena, mira, desde hace ya muchos años está establecido que el fuero constitucional es inminente o intrínseco al cargo de elección popular. Sí. El cargo de elección popular de Adán vence el 30 de agosto del 2030. No es inminente al ejercicio del cargo, es inminente al cargo. ¿Ok? Entonces, solicite licencia o no solicite licencia, Adán siempre tendrá fuero hasta el 30 de agosto del 2030. Ahora, Salvo, sí, dime. salvo que se le siga un juicio para retirarle el fuero, entonces ahí sí, ya no tendría fuero. Entonces, decir o que se queda en el Senado o se va de licencia, de todas maneras tiene fuero. Por supuesto. Oye, Leti, ahora, Ignacio Mier, a ver, ese, pues, evidente, obvio, ni siquiera lo tenemos que ahondar en el tema. Adán Augusto López y Andrés Manuel López Obrador, pues hermanos. Así se dicen, así se reconocen. La línea dura de Morena está representada por Adán Augusto López, entre otros protagonistas. ¿Qué pasa ahora con Ignacio Mier? Bueno, Ignacio Mier es un cuate muy, muy, muy amigo de Adán. Fue parte de su equipo de campaña cuando fueron las corcholatas. Evidentemente, bueno, pues es la mano derecha de Adán desde el principio. Y déjame relatarte, Azucena, que todos sabemos que hay unas reuniones constantes con la presidenta de la República, con los dos coordinadores parlamentarios, el de San Lázaro y el del Senado. Sí. Y Adán Augusto siempre llegaba con Ignacio Mier, que era el vicecoordinador general, y con Gerardo Fernández Noroña, que era el presidente del Senado. Hasta que allá por el mes de abril, mayo, la presidenta pues ya no quiso que fuera Gerardo Fernández Noroña como efecto de este escándalo por el viaje a Estrasburgo, ¿te acuerdas? Sí, claro. Bueno, ahí ya presidencia ya no quiso que fuera Gerardo Fernández Noroña y nada más iban Adán e Ignacio Mier. E Ignacio siempre fue, Azucena, el coordinador de facto, porque él es el que exponía y el que hacía todo con la presidenta de la República mientras Adán guardaba silencio. Pero no solamente ahí, también en la Junta de Coordinación Política, en el 95% de las ocasiones, fue presidida por Ignacio. Adán ni siquiera se presentaba. El diálogo, cuando había necesidad de diálogo con los grupos parlamentarios, el que lo hacía era Ignacio Mier, no tanto Adán Augusto. Ahora, Leti, para la presidenta, bueno, pues evidentemente Adán Augusto López quería hacer pues lo que él creía conveniente, él seguía las órdenes de Andrés Manuel López Obrador o esa línea. Era incómodo para la presidenta Claudia Sheinbaum, o sea, no era un tipo de confianza para ella. ¿Qué pasa con Ignacio Mier? Pues es de la misma a la que López Hernández. Pero como todos estos 18 meses que tiene esta legislatura ha trabajado directamente con él, pues es una persona que le da confianza, vamos, ¿no? O sea, a final de cuentas es el enlace de las decisiones de la Presidencia de la República, del Gobierno Federal, con en materia legislativa. Ahora, Ignacio Mier no es un tipo que hace su voluntad, como López Hernández, ¿verdad? No, Ignacio Mier es mucho más disciplina. Es más, ambos son expriistas, y todos sabemos que un priista siempre será priista. Pero Ignacio Mier es, digamos, de una línea más de la disciplina estricta del priismo, igual que Ricardo Monreal. Igualito que Ricardo Monreal. Entonces, ellos saben quién es la presidenta, ellos saben que es la máxima autoridad, y en el caso de Adán, bueno, pues porque él tenía una relación personal con López.
con López Sí. Obrador. Y también, Azucena, A ver, quiero no te comentar vayas y concluimos, Leti, porque acá automático el corte, ¿sí? Sí, Regreso sí. contigo, La gracias. conversación. Perdimos ahí la comunicación con la compañera Leti Robles de la Rosa, pero bueno, pues básicamente ya habíamos concluido esa conversación respecto a la salida de Adán Augusto López de la coordinación de la bancada de Morena en el Senado y por ende de la Junta de Coordinación Política. Él sigue siendo senador y ahora, bueno, pues lo mandan a hacer trabajo de campo, digamos, rumbo a la elección del 2027. Le dan ahí algunos estados, tampoco es menor lo que le asignan, porque está la Ciudad de México en esta circunscripción, en esta parte de la República, en donde se tiene que trabajar para la elección intermedia, la de gobernadores del 2027. ¿Qué va a pasar entonces con esa parte que hacía Andrés Manuel López Beltrán? Pues hay reacomodos seguramente en Morena respecto a los liderazgos. No apestan a López Hernández, a Adán Augusto López, no lo arrinconan, no lo hacen a un lado, pero sí lo quitan del visor, sí lo quitan del reflector que ha hecho tanto daño a la presidenta Claudia Sheinbaum. Son hechos. Adán Augusto López, entre 2023 y 2024, dijo que había obtenido como senador 2,5 millones de pesos. Dijo también que acumuló 6,5 millones de pesos de rentas de su notaría ubicada en Villahermosa, Tabasco. Dijo también que era inversionista y que había tenido 290,530 millones de pesos de ingreso, a pesar de que él dijo que algunas de sus empresas ya estaban declarando en cero. O sea, hay muchas situaciones que se tienen que investigar respecto a Adán Augusto López y cada vez que nos referimos a él, se le relaciona con la presidenta o con alguna decisión en el Senado, pues se piensa en todo esto. En el senador Adán Augusto López, que dijo que era ganadero y que por concepto de su actividad empresarial y profesional había obtenido casi 75 millones de pesos, que por ganado había tenido un ingreso de 25 millones de pesos, que por herencias tenía unos departamentos y unas inversiones en Estados Unidos y que le habían dado ingresos por 4 millones de pesos. Bueno, todo esto es Adán Augusto López. Además, por supuesto, de Adán Augusto López nepotista, porque pues ya nos había comentado aquí el compañero Jorge García Orozco de MX que 2 de los hijos de Adán Augusto López pasaron por el Senado ganando pues sueldos muy altos, aún sin haberse graduado, aún sin haber terminado sus carreras, sino como becarios. Y bueno, pues Adán Augusto López es eso, ¿no? Un señor señalado por corrupción, un señor señalado por soberbia y un señor señalado por posibles nexos con el crimen organizado. ¿Qué va a decir Adán Augusto López que la presidenta se lo pidió? Pues no. O sea, no esperaríamos que Adán Augusto López dijera la presidenta me pidió el puesto, ¿verdad? Ni que la presidenta diga yo le pedí el puesto a Adán Augusto López. Evidentemente no. Es un movimiento político, es un movimiento estratégico de la presidenta, probablemente con López Obrador, no lo sé, para dejar de pues, hacer daño al gobierno de Claudia Sheinbaum, como un personaje como este. Entonces, haciendo lo que sabe hacer, ganar elecciones o hacer campaña o presionar a los candidatos, lo que sea, lo mandan allá al rincón, dice que va a seguir siendo senador nada más y entonces lo quitan del ojo público. Pero estos son solo algunos de los pendientes, que bueno, obviamente no habrá que olvidar. Vamos a esperar a lo que diga la presidenta Sheinbaum al ratito. Empieza, le digo, su conferencia a las 8 de la mañana. La pospuso hoy, se informó el día de ayer y estará, dice, desde la Cineteca Nacional de Chapultepec. Bueno, pues vamos a ver qué pasa.